Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hemos saltado de la gama de Adidas o personalmente de los guantes que yo tengo, hay algunos más como los 750 etcétera, a Phenon, una de mis marcas favoritas, creo que una marca muy infravalorada con respecto a Rival y que merece mucho la pena. Relación calidad-precio me parece de lo mejor del mercado. Evidentemente ya estamos hablando de productos premium o de productos un poco gourmet o de lujo, que no son necesarios para la práctica del boxeo ni muchísimo menos. Ahora sí creo que merece la pena invertir un poco en ellos. En este caso os traigo el guante LX DT200S. Es un guante orientado exclusivamente al trabajo de saco y manoplas. Diría casi de saco, porque creo que para manoplas hay mejores opciones. Pero para saco es un guante excepcional. Vienen varios colores, negro y blanco, blanco y negro, y también existe la versión de cuerda, que seguramente si este guante fallece rápido, pues tiraría por la versión de cuerda seguramente en blanco. Es un guante que a diferencia de los guantes tradicionales viene por talla, SM y ML. Yo he pesado este guante y pesa alrededor de 9 onzas, o sea que sería un guante entre 8 y 10 onzas. Y me imagino que por descarte el de ML sería un guante para entre las 10 y las 12 onzas. La espuma es una espuma dura, pero a la vez muy agradable a la hora del golpeo y te ofrece mucha información. Me imagino que será espuma laminada, con muchas láminas de espuma, lo que provoca una dispersión y absorción del golpe de primerísima calidad. Y aunque lo veis un guante pequeño, es un guante que se ajusta a la mano de una forma espectacular. La ergonomía de Phenon, el cierre de puño, la profundidad de los dedos, el pulgar, las costuras, es de una altísima calidad. Ya os digo que no me gastaría 200 euros en un nuevo Rival teniendo las opciones o 250 teniendo las opciones de Phenon. Si es posible, iría a la tienda, me probaría ambos guantes y me quedaría con el que más me guste, evidentemente, porque aquí hablo de mi experiencia y la experiencia y la opinión es subjetiva. Ahora es que es ponerte el guante y entras en otra división. Guante bueno, para trabajar velocidad, técnica, cadencia de golpeo, es decir, volumen de golpe, por el precio en el que está, que son aproximadamente 140-150 euros. Si quieres un producto gourmet, un producto premium, un producto de lujo, creo que poquitas cosas podéis encontrar a este nivel. He entrenado ya muchísimo con él, el cuero se mantiene espectacular, le he echado ya 2 o 3 veces crema, ni un arañazo, nada raro que no le suceda al cuero, ¿no? Que es un elemento que viene de un animal vivo o sea, nada, costuras completamente simétricas. En la palma de la mano 3 agujeros, en los pulgares otros 3, un elástico que sirve un poquito para mejorar el agarre del guante, el velcro, este velcro, vamos, o sea, te va a durar para siempre. Ya sabéis, mirar cómo ha sonado la sensación, el forro, este tricot, va muy muy agradable, la ergonomía del pulgar. Chicos, os tengo que decir que un guante fantástico. Tenéis versiones de Rival de saco y en fin, no creo que sea necesario gastarse 250 dólares o 250 euros en un guante que te va a ofrecer lo mismo que este por el doble de dinero. Ves que achatadito está la zona de golpeo, que bien está el pulgar situado. Si algún día tenéis la oportunidad de ponernos un freno a nivel pulgar, veréis la diferencia con respecto a otros guantes del mercado. Es que es exagerado. Hay detalles de otros guantes que te pueden gustar más o menos. El tema estético, que es desgraciadamente por lo que seguía muchísimo la gente. Evidentemente, un guante bonito mola. Ahora, yo creo que la ergonomía para disfrutar del deporte es el elemento fundamental. Ponerte un guante y sentir una segunda piel. Mirad qué grosor de piel. Es exagerado. Una espuma de saco, pero aún así. Cómo se nota que la absorción
la distribución del golpeo va a ser de primerísima calidad. Mirad qué escondidito quedan los pulgares. Es un guante que son 2 misiles, son dos misilitos. Todo el mundo que los ha probado, que leo en internet y demás, es un guante que quedan encantado con ellos. Pues claro, al final tienen las opciones de Rival y de otras marcas, ¿no? Que son bastante más conocidas, aunque personalmente pienso que la estética de Rival es un poco macarra, un poco choni, y es una opinión subjetiva. Imagino que a algunos de vosotros os encanta la Rival. Creo que hay modelos de Rival bonitos y creo que hay otros que son un poquito macarras y un poquito chonis, esa es mi opinión. Y creo que Phenom está muy a la altura de Rival con precios mucho más competitivos. Lo dicho, si queréis un guante de entrenamiento, un guante de saco porque tenéis problemas en los nudillos, porque tenéis problemas a la hora de golpeo, queréis un guante ligero, un guante barato y un producto premium, creo que los XDT 200 es una elección con la que no os equivocáis seguro. Es un guante de altísima calidad. Profundidad de dedo, pulgar. Es que estaría hablando muchísimo tiempo sobre él. La impresión del logo de Phenom, ni un solo desperfecto. Guante compacto, pero no tan compacto para llegar a ser incómodo. Es que tiene una ergonomía Phenom, toda su línea de guantes, que cuando te pones un guante de estos y luego te pones, yo que sé, uno Charlie o cualquier otro tipo de marca, es que ves por qué cuesta lo que cuesta. Estos guantes también los compré en Urban Fighter. Los puedes comprar en Inglaterra o en Urban Fighter. Yo no los he encontrado, bueno, en Estados Unidos. En Estados Unidos también, pero en Estados Unidos sí quizás tengan más tiendas, más opciones. Y en Inglaterra tienes bastantes opciones ya. Y en España solamente Urban Fighter. El problema de comprarlos en Inglaterra o en Estados Unidos, pues gastos de envío, aduanas, etcétera, un lío. No creo que no merece la pena teniendo Urban Fighter todo el catálogo que tiene Phenom prácticamente en exclusividad. Además, ya os digo, incluso con colores que no vais a encontrar en otras tiendas, que yo lo voy a enseñar en algún otro vídeo, algún color así que solamente lo vais a poder encontrar en Urban Fighter. Así que nada, lo dicho, XDT 200, guante de saco, guante de altísima calidad, guante yo creo que en una espuma laminada de alta absorción de impacto, y también un guante que prácticamente no vais a ver en el gimnasio nadie, ¿no? Un guante que va a llamar la atención de los interesados y de los entusiastas. Así que nada, hasta otra.